Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal, mi nombre es Sil y estoy muy contenta de estar nuevamente con todos ustedes por este medio. Así que desde ya muchísimas gracias por su tiempo y apoyo. Y como siempre les quiero recordar que si aún no están suscritos a este canal, por favor lo hagan y activen la campanita de notificaciones, así están al tanto de cada nuevo video. Y ahora sí, sin más intro, comencemos con la historia del día de hoy. María Mercedes Geneco, o Merza como era conocida por sus seres queridos, fue la menor de 3 hermanas junto con Ana María y Leticia, hijas de Julián Geneco de Uribe y Rocío Serrano. Los Geneco eran una familia reconocida e influyente de Colombia que se destacaban en diversos ámbitos como la economía y la política del país. La familia estaba instalada en Bogotá, donde María Mercedes tuvo una infancia feliz. Sus hermanas la describen como una persona soñadora, apasionada al extremo por la música, extrovertida y alegre. Durante su adolescencia, dado su amor por la música, se enamoró platónicamente de un primo hermano, 11 años mayor que ella, hijo del hermano del padre de María Mercedes. Era aficionado al canto y vivía en Popayán. Era como el primo líder de la familia, sabía tocar muchos instrumentos, un gran intelectual llamado José María Geneco Valencia. Ambos se veían en reuniones familiares, pero como dije, solo se trataba de un amor platónico, de adolescencia de María Mercedes, y que nunca se concretó porque sus vidas tomaron rumbos distintos. Él se convertiría en abogado mientras que María Mercedes se graduó como asistente social y trabajaría la mayor parte de su vida como profesora de niños. María Mercedes conocería luego a un joven, Armando Serrano. Ambos tenían muchas cosas en común y eso los llevó a iniciar una relación casi de inmediato, y luego de 3 meses de noviazgo decidieron casarse. En ese momento María Mercedes se encontraba embarazada del que sería el primer hijo de la pareja, Julián, y 3 años después llegaría Cristina. Y la pareja logró construir una familia feliz y unida durante muchos años. Por su parte, su primo hermano había tenido un hijo varón de su primer matrimonio, pero tras la trágica muerte de su expareja, de la que ya hablaremos más adelante, se mudó a Alemania a vivir con su hijo de 4 años. Luego de unos años regresaría a Bogotá, donde conocería a su segunda esposa, una abogada con la que tendría su segunda hija, Mariana. Para abril de 2007, cuando María Mercedes tenía 39 años y su matrimonio se estaba desgastando, se reencontró con su primo hermano José Manuel, de 50 años, en una reunión familiar en Popayán. A partir de ese momento, el amor adolescente surgió en María Mercedes y luego de un tiempo comenzaron una relación. Posteriormente, ambos se divorciarían de sus respectivas parejas para comenzar a vivir su propia historia de amor. Si bien esto para los hijos de María Mercedes fue doloroso, decidieron apoyar la decisión de su madre de querer ser feliz. La pareja contrajo matrimonio en 2012, sin embargo no vivían juntos, ya que José Manuel estaba radicado en la isla de San Andrés desde hacía 30 años, donde era uno de los abogados más prestigiosos y reconocidos, mientras que María Mercedes vivía junto a sus hijos en Bogotá y no quería dejarlos solos aún. Pero para el 2014 los jóvenes iniciaron sus estudios universitarios y se independizaron, por lo que María Mercedes finalmente se decidió a mudarse a la isla de San Andrés junto a su esposo. La mujer estaba más que ilusionada con el inicio de su nueva vida y la pareja, para hacer más completa su felicidad, adoptaron 3 perritos, completando así su familia. En 2020 iniciaron uno de los sueños más grandes de María Mercedes, que era la construcción de su propia casa, una lujosa casa frente a la playa. Ella estuvo en todo y cada uno de los detalles de la construcción y se encargaba de grabar videos donde se la veía feliz, mostrándoles a sus seres queridos los avances de la casa, hasta que a inicios de 2021 la pareja finalmente se mudó a la casa. Pero el sueño de una familia feliz duraría poco para María Mercedes, ya que tan solo unos meses después la tragedia sacudiría a la familia Geneco. Y es en este contexto que llegamos al día de los hechos, el 5 de octubre de 2021. Ese era un día muy especial para la pareja, ya que cumplían el 9º aniversario. Según él, se despertaron a las 7 a.m., él tenía su estudio en casa, por lo que trabajaba desde allí. Como dije antes, él era un abogado influyente con conexiones con las autoridades locales, además del reconocimiento de las personas. A las 10 a.m. llegó a la casa el encargado de mantenimiento para realizar sus tareas.
Más tarde, María Mercedes había comenzado a preparar el almuerzo. Para las 13:30 la pareja ya había almorzado y subieron a la planta alta para tomar una siesta. Luego de eso, José Manuel volvió a su trabajo. A las 5 de la tarde se retiraría el encargado de mantenimiento y, de acuerdo a las investigaciones posteriores, a las 19 horas la pareja pidió sushi a domicilio, pedido que fue recibido por José Manuel a las 7:17 p.m. Por otro lado, Cristina, hija de María Mercedes, había tenido el último contacto con su madre por medio de WhatsApp. De acuerdo con sus declaraciones, ese había sido un aniversario un poco extraño, porque José Manuel siempre se caracterizó por ser un hombre muy caballero, detallista, que celebraba ese día siempre de manera muy especial. Le enviaba ramos de flores, salían a cenar a lugares muy lindos, pero justo ese día no hubo absolutamente nada de eso. En una entrevista posterior en relación a esto, él dijo no saber por qué ese día no habían celebrado como otros años. Lo que sucede a partir de allí es en base a la versión de José Manuel, que es el único testigo del hecho, y a partir de la reconstrucción que pudieron realizar los investigadores. Se supone que la pareja cenó a las 7:37 p.m. María Mercedes habría enviado un WhatsApp al restaurante de sushi confirmando que el pedido estuvo bien. A partir de allí nadie sabe a ciencia cierta qué sucedió, ya que, como dije antes, la única versión es la de José Manuel, que por otro lado siempre fue modificando una que otra cosa. El sujeto dice que luego de cenar ambos junto a sus perros fueron hacia la sala de TV, que mientras estaban en el sofá, María Mercedes, que estaba sentada al lado de José Manuel, que mientras estaban en el sofá, María Mercedes le dijo que había unos tipos afuera, a los que habría visto a través de unos ventanales vidriados que justamente estaban al lado de José Manuel. Él supone que eran dos, porque ella dijo unos. No se sabe tampoco la hora exacta en la que esto pasó. José Manuel dio versiones diferentes dependiendo de la persona. A uno les dijo que fue María Mercedes quien le pidió que fuera por el arma, y otra de sus versiones es que fue él quien gritó que iría por el arma, que a todo esto se encontraba en la parte alta de la casa. Según él, no tardó más de 10 segundos en ir, pero en este punto muchos cuestionaron su actitud de dejar a su esposa abajo cuando supuestamente había extraños queriendo ingresar al domicilio, en lugar de llevarla con él para protegerla, que ella se escondiera y llamara a la policía. En una entrevista, al ser consultado sobre este punto, él dijo que no había un manual de cómo proceder ante estas situaciones. Lamentablemente sus acciones no solo fueron erradas en ese momento, sino en muchos otros. Sin dudas, para mí, ese hombre es el manual de todo lo que no se debe hacer en esas situaciones. Continuando con su relato de los hechos, dijo que mientras estaba sacando su arma, escuchó una detonación proveniente desde abajo, seguido de los gritos de María Mercedes, que él bajó inmediatamente y se encontró con su esposa en el piso, herida, que él no sabía qué había pasado. A todo esto, él jamás vio a los hombres porque, según él, estaba mirando hacia otra dirección a María Mercedes, quien le decía que no podía respirar, aunque, según su relato, segundos antes, ella había estado gritando. Otro punto importante a tener en cuenta aquí es que cuando estaban sentados en el sillón y ella le dijo que había visto personas a través de la ventanilla, él nunca miró. Cuando estaba de costado, esta es la ventana, José María, y María Mercedes estaría acá. Solo debía hacer eso. Y no lo hizo. O sea, uno en esas circunstancias, hasta por reflejo, tiende a mirar para corroborar lo que le están diciendo al menos. Directamente él se habría levantado con la mirada fija al frente para subir y buscar el arma. Otro punto inexplicable es por qué razón María Mercedes no intentó esconderse detrás de un sillón o tirarse al piso mientras su marido bajaba con el arma, en lugar de quedar expuesta en la mira de aquellos hombres, como al parecer había sucedido. José Manuel dijo que tras ver a su esposa en ese estado quedó en shock y que salió a uno de los costados de la casa donde realizó 3 disparos a modo de disuasión, y que luego se comunicó con emergencias. El llamado fue realizado a las 8:38 p.m. Se supo que luego de este llamado él se comunicó con un amigo muy cercano de San Andrés, Rodrigo López Hernández, a las 8:41 para decirle que necesitaba a la policía y a una ambulancia. La policía llegó entre las 8:45 y las 9 de la noche. De acuerdo a los efectivos, José Manuel le dijo que unos hombres le habían disparado a su esposa en un intento de robo. Cuando los policías revisaron a María Mercedes,
se percataron de que aún estaba con vida, por lo que inmediatamente decidieron trasladarla en la patrulla hacia el hospital para que recibiera asistencia lo antes posible. Aquí, nuevamente se dan dos comportamientos extraños, si se quiere, por parte de José Manuel. Por un lado, porque luego de llamar a emergencias, no intentó él auxiliar a su esposa y llevarla inmediatamente al hospital en su camioneta. Era un hombre fuerte, tenía los medios, porque eso podría haber cambiado la historia, según se supo más adelante. Cuando posteriormente los detectives le preguntaron acerca de esa situación, él respondió de forma dubitativa, rebuscada, diciéndoles que cómo iba a hacerlo solo, porque debía adecuar la camioneta, bajar los asientos, que cómo iba a subirla, que no sabía qué hacer. Vuelvo nuevamente a lo anterior, que no todos vamos a actuar de la misma manera ante una misma situación, pero cuando hay un ser amado en peligro, cuando está herido, no reflexionamos tanto, no la pensamos tanto de cómo voy a hacer esto y aquello, sino que directamente pasamos al acto, porque queremos salvarle la vida a la persona que amamos. Pero él no lo hizo así, podemos quizás darle el beneficio de la duda una vez más. Pero su accionar cuestionable no terminó allí, ya que en lugar de irse acompañando a su esposa en el patrullero, decidió quedarse en la casa unos minutos más. En una entrevista sostuvo que no sabía qué hacer y que por qué debía ir con su esposa, que la gente que la llevó estaba capacitada para trasladar a alguien herido. Una respuesta totalmente sin sentido, ya que en esos momentos lo que uno más quiere es estar con la persona querida, acompañarla, estar al pendiente de lo que sucede. María Mercedes llegó al hospital a las 9:16 de la noche, su estado era crítico, presentaba una herida de bala en el tórax derecho. Mientras los médicos hacían lo posible por salvar su vida, llegó José Manuel. Otra cuestión aquí es qué hizo él desde que se quedó en la casa. Las versiones nuevamente son diferentes. Él había mencionado estar en shock, sin embargo pudo manejar su camioneta. Otra de las versiones es que pasó por un amigo de camino al hospital, algo cuestionable si sabes que la vida de tu esposa corría peligro. Y otra de las versiones es que habría tomado una ruta diferente de la que debía tomar para llegar al hospital. Igualmente, en cualquiera de los casos, su accionar fue al menos dudoso. A María Mercedes se le practicó el RCP básico y avanzado, pero lamentablemente no hubo respuesta. El médico que la atendió diría posteriormente que el estado en el que llegó era prácticamente imposible de revertir. La mujer falleció a las 9:30 de la noche. Por su parte, Cristina, hija menor de María Mercedes, se encontraba en Bogotá cuando a las 10:15 de la noche su teléfono comenzó a sonar y grande fue su sorpresa cuando vio que quien la llamaba era José Manuel, algo que nunca sucedía. Ella contaría posteriormente que el hombre le habló de manera tranquila y con una precisión admirable en los detalles. No le dio la noticia al principio, sino que le contó toda la secuencia, que él y su madre se encontraban viendo TV, cuando de repente ella se percató de la presencia de extraños por la ventana superior izquierda. Por favor, escuchen ese nivel de detalle. Que María Mercedes le pidió gritando que subiera por el arma, que él lo hizo en 10 segundos y que luego escuchó un disparo. Cristina, obviamente en este punto desesperada, pero sin esperar lo peor, por la tranquilidad con la que él le hablaba, le pregunta cómo estaba su madre, qué pasó, si le habían dado o se nos fue. A lo que él responde con esa misma frase, se nos fue. Y pese a haber recibido la peor noticia de su vida, Cristina intentó mantener su cabeza fría, ya que debía avisar al resto de su familia. Y al primero al que llamó fue a su hermano, quien quedó destrozado. A todo esto, a las 21:30 se pidió el apoyo de criminalística para comenzar el registro de la vivienda. A las 21:50, el laboratorio de criminalística ya se encontraba en la casa de los Génicos. Durante el registro pudieron observar la ventana con el orificio de bala, que según José Manuel fue realizado desde el exterior, desde el patio hacia el área de la cocina. También se realizó un hallazgo en los muros que rodeaban la casa, donde había una cerca eléctrica. En una parte de la misma se encontró un amarre realizado con una hoja de palma. Los policías creyeron en ese momento que lo habían realizado los asaltantes para de alguna manera bloquear la electricidad y poder acceder a la vivienda.
Encontraron también un plomo, un cartucho achatado que creían que provenía del arma utilizada para disparar a María Mercedes, que se supo luego se trataba de una 9 milímetros. Pero a pesar de la exhaustiva búsqueda de un gran número de efectivos policiales, nunca encontraron ni el casquillo ni el arma del hecho. Lo que sí hallaron fue el arma de José Manuel con la que supuestamente realizó los 3 disparos para disuadir a los asaltantes, a los que nunca vio y que por otro lado tampoco se robaron nada. Los vecinos, al ser consultados, declararon no haber visto nada extraño, pero sí escucharon las detonaciones, que por la descripción serían las que realizó José Manuel, pero no escucharon la de los supuestos asaltantes. Otra cuestión dudosa es que tampoco se escuchó el ladrido de los 3 perros de raza Rhodesian, que según pudo establecer la fiscalía, se caracterizaban por ser alertas y disuasivos. Luego de esto, la policía se retiró del lugar, quedándose en la casa José Manuel y un amigo, algo que realmente no entiendo porque se trataba de la escena de un crimen que debía preservarse al menos por unos días. Pero bueno, Cristina también le cuestionó esa situación de que no podía quedarse en la casa cuando se debía preservar la escena, además había sangre en el lugar. Y su respuesta fue que había 8 manchas de sangre, pero que ya se habían limpiado. Ella obviamente quedó sorprendida con esa retorcida y tan precisa respuesta. Pero esto no sería lo peor que haría José Manuel, ya que aproximadamente a las 11 de la noche sucede una de las cosas más bizarras, crueles e inentendibles en un momento tan doloroso para la familia como ese. Sucede que el señor no tuvo mejor idea que grabar un video con su celular contando lo sucedido con lujos y detalles, filmando con precisión dónde estaba María Mercedes, cómo le habían disparado desde el exterior, mostrando el orificio en la ventana dejado por el proyectil, dónde quedó María Mercedes luego del disparo e incluso filmó las manchas hemáticas. Y todos estos detalles escalofriantes fueron contados por el sujeto con una voz tranquila, como si contara una historia que no lo involucrara, como si 2 horas antes no había perdido la vida y de forma trágica el amor de su vida. Luego envió esa misma noche el video a toda la familia, quienes obviamente se horrorizaron, además de estar perturbados por lo reciente de la situación. Nadie realmente entendió el objetivo de ese video y cómo alguien que estaba pasando por un hecho traumático pudo haberlo realizado. Según él, lo hizo porque quería explicar cómo habían ocurrido las cosas, pero tanto para los hijos como para las hermanas de María Mercedes esto fue muy doloroso de ver. Recién había ocurrido. La familia de María Mercedes, tan pronto como supieron la noticia, comenzaron con los preparativos para viajar a San Andrés lo antes posible para acompañar a José Manuel. Mientras tanto, la investigación de las autoridades se centró inicialmente en la búsqueda de los asaltantes, aunque para ellos había demasiadas inconsistencias, ya que comúnmente cuando un ladrón es sorprendido, lo primero que hace es intentar huir y no disparar a las personas sin necesidad. Por otro lado, quien también le hacía ruido la hipótesis del robo frustrado, por alguna razón, era a Cristina. Al día siguiente del hecho, 6 de octubre, se hizo un importante descubrimiento. A las 7 a.m. las autoridades recibieron el llamado del mayordomo de la casa de los Géneco, hombre de total confianza de José Manuel, quien les informó que milagrosamente había encontrado la vaina, razón por la cual los investigadores inmediatamente se dirigieron hacia la propiedad. Efectivamente se constató que se trataba de la vaina de una pistola 9 milímetros que había sido utilizada para disparar contra María Mercedes, pero lo que llamó poderosamente la atención de los detectives fue que haya sido encontrada ese día y no la noche anterior, cuando muchos agentes habían revisado minuciosamente todo el lugar, incluso el lugar donde fue encontrada, por lo que muchos de ellos consideraban este hecho imposible. Posteriormente se le dio noticia a José Manuel, quien de acuerdo a las autoridades respondió con mucho desinterés sobre el hallazgo. En una entrevista, cuando se le preguntó acerca de lo extraño de que la vaina fuera encontrada en un lugar donde la policía ya había buscado, él respondió que era un problema de las autoridades que no sabían buscar. Ustedes pueden ver entrevistas de este hombre hablando y siempre como muy soberbio. Tiene como muchos rasgos narcisistas porque él es como, hago todo bien, los demás hacen todo mal. No se responsabiliza de absolutamente nada. Por otro lado, ese mismo 6 de octubre la familia de María Mercedes llegó a la isla. La única que decidió no viajar fue Cristina. La realidad es que ella nunca había conocido la casa donde vivía su madre y no quería hacerlo en esas circunstancias. Sin embargo, pese a su gran dolor, le dio claras instrucciones a su padre. Armando Serrano le pidió que por favor
mirara bien todo porque para ella había algo raro. En cuanto a Julián, este sintió una gran conmoción cuando llegó al lugar y terminó de derrumbarse cuando se paró en el lugar en el que su madre cayó tras el disparo y vio el orificio de la ventana dejado por la bala. José Manuel le contó a Julián y a las hermanas de María Mercedes la misma versión que había dado a la policía. A Leticia, una de las hermanas de María Mercedes, el relato le pareció confuso, más que nada el hecho de haber dejado a su esposa sola en la planta baja donde supuestamente había gente extraña queriendo dañarlos en lugar de llevársela con él a la planta alta y protegerla. La muerte de María Mercedes fue un golpe para toda la familia Géneco, ya que además de ser esposos eran primos hermanos. Tanto Cristóbal como Juan Carlos, hermanos de José Manuel, dijeron haberlo visto destruido por la pérdida de su esposa. Los familiares se reunieron para poder trasladar el cuerpo de María Mercedes hacia Bogotá. Sin embargo, a los Géneco Serrano, algunas actitudes de José Manuel le parecieron más que extrañas. Una de ellas fue cuando los forenses realizaban pericias en la casa. Al hombre se lo veía intranquilo y molesto, preguntando qué tanto hacían. Ante eso, Armando, el primer esposo de María Mercedes, le dijo que si a él le mataban la esposa, dejarían que hagan todo lo posible para encontrar pistas y dar con los responsables, obviamente. Otra acción reprobable de José María tuvo que ver con la escena del hecho que dejó sorprendidos a más de uno cuando regresaron a la casa al día siguiente. Y es que él cambió el vidrio con el orificio de bala porque, según él, le afectaba ver eso. En una entrevista, cuando la periodista le preguntó por qué, siendo abogado, sacó una prueba tan importante, él respondió que no era abogado penalista y que además había guardado el cristal con el orificio. Evidentemente siempre tenía respuestas para todo. Finalmente, María Mercedes fue enterrada en Bogotá el 13 de octubre del 2021. La familia, por parte de la víctima, si bien tenían dudas, creyeron o quisieron creer en la versión de José Manuel. Los hijos de la mujer decidieron echar la culpa de la muerte de su madre a la inseguridad del país, por más que en el fondo la historia no les terminaba de cerrar, especialmente a Cristina. Días después de lo ocurrido, José Manuel llamó a Julián para darle una información supuestamente muy valiosa, ya que le aseguró que tenía prácticamente identificado al presunto asesino de su madre. Llegó a darle incluso un nombre y fotos sacadas de las redes sociales. Estos datos fueron entregados a las autoridades, quienes tras realizar las averiguaciones correspondientes terminaron descartando al sujeto en cuestión, ya que pudieron confirmar su ubicación en la noche del hecho. La policía investigó a varias personas con antecedentes de robo que podrían haber estado implicados, pero sin resultado alguno. También buscaron pruebas del ingreso de los delincuentes hacia el domicilio, siguieron el supuesto camino que pudieron tomar para huir y registraron cámaras de seguridad privada sin resultado alguno. A Cristina le parecía extraño que las autoridades tardaran tanto en encontrar a unos simples ladrones en una isla tan pequeña, por lo que poco a poco la familia comenzó a perder las esperanzas. Sin embargo, los detectives no se dieron por vencidos. Para ellos, desde el principio, hubo cosas que no encajaban en la historia del viudo. Los meses siguieron pasando sin que hubiera avance alguno en la investigación, o al menos eso parecía. El 25 de junio del 2022, todo daría un giro sorprendente, o quizás no tanto para algunas personas, hecho que dividiría a la familia Géneco en dos bandos. Las autoridades acusaron a José Manuel de ser el presunto responsable de la muerte de su esposa y fue detenido. El motivo de esta decisión fue la evidencia técnica presentada por la Fiscalía. Cristina, al recibir la noticia por parte de las autoridades, lo aceptó casi de inmediato. De acuerdo con ella, en toda la familia existía una sospecha interna, pero que deseaban que no fuera cierta. Esto dividió por un lado a los Géneco Serrano, quienes creían en la culpabilidad del sujeto, y por otro los Géneco Valencia, para quienes era inocente. Ahora veremos el camino que realizó la Fiscalía para acusar a José Manuel. A un mes de la muerte de María Mercedes, en noviembre de 2021, el caso fue trasladado a Bogotá y desde allí lo primero que se hizo fue enviar al domicilio a un grupo especializado de profesionales con el fin de realizar una grabación de la reconstrucción de los hechos. Durante la recreación, una de las especialistas se ubicó en el lugar del sillón que, de acuerdo a José Manuel, se encontraba María Mercedes la noche del hecho. Luego sostuvo que por una de las ventanitas ella había visto unos tipos. Como ya les dije antes, para que se den una idea, la ventana estaba
al lado de José Manuel, del lado de él. María Mercedes estaba de este lado, la ventana acá. Pero extrañamente él, ni por reflejo ni por el automatismo que solemos tener, miró hacia la ventana para corroborar lo que le estaba diciendo su esposa. Por otro lado, era de noche y era como poco probable que alguien pudiera ver que había personas en el patio. Estaba muy oscuro. Pero bueno, que luego de eso él se fue arriba para buscar el arma. Uno de los detectives, cada vez que podía, le recordaba a José Manuel la importancia de ser preciso en los detalles, ya que él había sido, obviamente, el único testigo del hecho. Continuando con su dubitativo relato, dijo que subió las escaleras, que al llegar al dormitorio y sacar la caja que contenía el arma, escuchó la detonación y los gritos de su esposa, que él no entendía lo que había pasado, que cuando bajó se encontró con su esposa tendida en el piso. La colaboradora se ubicó en la posición en la que supuestamente se encontraba María Mercedes. En este punto, el investigador le insiste nuevamente que sea muy preciso con respecto a la posición en la que encontró a María Mercedes. Luego, de acuerdo con él, realizó la llamada a emergencia. Y aquí se le pregunta qué hizo después de esa llamada, que él cree que salió afuera y realizó los 3 disparos para ahuyentar a los delincuentes. Y aquí los detectives le preguntan lo que tanto cuestionó a la familia de María Mercedes, de por qué él no auxilió a su esposa en ese momento. También le consultaron sobre el video que grabó esa noche luego de la muerte de su esposa, y él respondió que había cometido la estupidez de enviar el video a Cristina, que nunca debió hacerlo, pero el detective insistió en saber cuál fue el objetivo de hacer eso. Entonces él dijo que solo quería tenerlo porque él no sabía qué iba a hacer la policía, si harían las cosas bien o no, si documentarían por dónde se habían metido los delincuentes, si mostrarían de manera precisa por dónde ingresó el disparo. Y en ese punto el detective le cuestiona cómo era posible que él supiera esa misma noche por dónde había ingresado el disparo, cuando en teoría al momento del disparo él se encontraba en planta alta. Le preguntaron quién le había señalado a él cuál fue la ubicación desde la que se realizó ese disparo. Su respuesta fue vaga, dubitativa e insegura, y dijo no acordarse, que quizás aún estaban los delincuentes afuera, que tal vez él fue hacia allí para ver por dónde entraron o por dónde se fueron. Además dijo que existiendo un disparo, uno comienza a buscar el sitio desde donde se hizo. Sinceramente calculo que nadie hace algo así teniendo al ser amado agonizando en el piso. Otro de los motivos para la acusación tenía que ver con una prueba técnica que realizó la Fiscalía de San Andrés. La misma consistió en rastrear las señales de los celulares que estaban activos en los alrededores de la casa de los Géneco la noche del hecho. El resultado de la pericia demostró que solo había 2 celulares activos en las inmediaciones, el de José Manuel y el de María Mercedes. Por lo que para los investigadores, en esa noche y en esa ubicación no había nadie más que la pareja. Hay otras cuestiones en relación con el celular de María Mercedes. Una de ellas tiene que ver con que el mismo habría sido manipulado luego de la muerte de la mujer. Esto, si bien se descubrió por las investigaciones de la Fiscalía, Cristina dijo saberlo de mucho antes. Se sabe que María Mercedes pudo haber recibido el disparo entre las 19:37 y las 20:38. Cristina sostuvo que durante el funeral de su madre, una de las mejores amigas de la mujer le dijo que vio que a las 9:05 de la noche María Mercedes estaba en línea en WhatsApp y hasta ese momento creían que esa había sido su última conexión. Sin embargo, Cristina cuenta que cuando José María la llama para darle la trágica noticia, él le menciona con una precisión escalofriante que a las 9:05 él y María Mercedes estaban viendo TV cuando ella vio a los delincuentes. Claramente una versión alterada, ya que la llamada de emergencias que él realizó fue a las 20:38, pero podemos darle el beneficio de la duda que se encontraba desorientado cuando le dio la noticia a Cristina. Y por otro lado, luego de las 22 horas, en el teléfono de María Mercedes se actualizaron contactos y aplicaciones, pero también entendemos que hay teléfonos que se actualizan automáticamente. Otro misterioso hecho en relación al celular de la mujer fue que José Manuel había entregado a la policía un dispositivo que María Mercedes no usaba desde hacía bastante tiempo, mientras que del aparato actual no se supo sino hasta meses después, ya que fue encontrado en manos de una mujer en Cali. De acuerdo a José Manuel, el mismo fue robado por la policía. Se comprobaría luego que un chofer de la policía robó el aparato, que luego se lo vendió a un agente y este terminó regalándoselo a una mujer. La cuestión es que cuando José Manuel graba el video esa misma noche y que posteriormente envía a la familia, se puede ver en una de sus tomas el celular de María Mercedes.
y para entonces la policía ya se había retirado. Otro hecho que generó muchas sospechas y terminó quebrando la relación entre los Géneco Valencia y los Géneco Serrano ocurrió en febrero del 2022, cuando José Manuel se comunicó con las hermanas de María Mercedes para pedirle que se unieran a él y se presentaran como víctimas, para de esa manera, según él, presionar a que la fiscalía hiciera su trabajo. Pero para eso necesitaba un poder de ellas dos para que su abogado de confianza hiciera los trámites necesarios. Pero ellas no accedieron en ese momento y le pidieron tiempo para pensarlo. La realidad es que no querían hacerlo. Sin embargo, él no respetó la decisión de las mujeres, ya que pasados unos días fueron contactadas por la fiscalía para consultarles sobre un documento, un poder que el abogado de José Manuel presentó y tenía sus firmas. Ellas negaron haber firmado nada. Como José Manuel les había llevado varias veces unos trámites y tenían sus firmas, lo que hizo fue escanearlas para dicho poder. El objetivo del sujeto con ese poder era controlar la investigación, ya que al presentarse como víctima se tiene acceso a la información. A partir de esto, las hermanas Géneco dejaron constancia en la fiscalía de que ese documento era falso. Durante una entrevista, cuando se le preguntó al hombre sobre por qué, siendo abogado, hizo algo que era ilegal, él respondió que sí lo hizo, pero porque siempre había sido el abogado de la familia y que ese poder servía para presionar la investigación y se conociera la verdad. Sin embargo, luego de ese incidente, las hermanas de María Mercedes cortaron todo tipo de comunicación con José Manuel. Por otro lado, la policía de San Andrés desde un principio había tenido dudas sobre la versión de José Manuel, ya que no se encontró prueba alguna de la presencia de terceras personas aparte del matrimonio esa noche. Y lo relatado por el sujeto no coincidía con lo que ellos habían visto en el lugar. Una de esas cosas tenían que ver con la hoja de palma amarrada a la cerca eléctrica, ya que ese nudo estaba realizado desde dentro y no desde el exterior, como cabría esperarse. Otro punto que acrecentó la sospecha de los investigadores al inicio fue el milagroso hallazgo de la vaina al día siguiente al hecho por parte del mayordomo, y en un lugar donde muchos agentes ya habían buscado. Para la fiscalía está probado que hubo alteración de la escena y que el hecho fue premeditado. Los detectives también investigaron cómo era la relación de la pareja. Ante los ojos de familiares y amigos, la pareja parecía ser perfecta. Los amigos de él dicen que María Mercedes veía a José Manuel como su príncipe y él la veía a ella como su princesa, y que de esa manera se trataban. Por su parte, las amigas de María Mercedes dicen que la veían muy enamorada. La mejor amiga comentó que la mujer le decía lo feliz que era y que José Manuel era el amor de su vida. Para otra de sus confidentes, la vida de ella giraba en torno a José Manuel casi al nivel de la idolatría. Su amiga Sonia contó que cuando la visitaba muchas veces ni siquiera salían de la casa porque María Mercedes prefería quedarse para atender y cocinarle a su esposo. O cuando él cantaba era como obligatorio escucharlo con solemnidad, no se debía hablar porque él era el centro de atención. Por otro lado, según los hermanos del hombre, el amor de este hacia su esposa era evidente, que tenían una relación muy cercana y amorosa, ambos formaban un buen equipo, de hecho él instaló su oficina en la casa y ella era su asistente, su mano derecha. De ambos lados de la familia, la pareja se veía muy enamorada, por eso le era difícil a los investigadores deducir cuál fue la motivación para cometer el hecho. Sin embargo, gracias a una investigación profunda, salió a la luz que no todo lo que brillaba era oro. José Manuel tenía muchos conflictos económicos y muy pocas personas sabían eso. De acuerdo con Leticia, una de las hermanas de María Mercedes, la pareja llevaba un nivel de vida bastante caro, pertenecían a la alta sociedad de San Andrés, por lo que todos creían de que ellos tenían importantes ingresos. Pero la realidad era otra. Para mantener esa fachada, la pareja pedía dinero prestado mientras intentaban salir adelante. De hecho, la construcción de la lujosa casa que tanto anhelo le generaba a María Mercedes dejó una importante deuda a nombre de ella, ya que su marido tenía su firma en rojo, había sido reportado en centrales de riesgo, tenía una hipoteca y otras cuestiones por las cuales no podía adquirir ningún préstamo bancario. Y es por eso que todas las deudas estaban a nombre de María Mercedes y ascendía a 491 millones de pesos colombianos. Y para la Fiscalía, la muerte de María Mercedes puede estar relacionada con un motivo económico, ya que es de público conocimiento que si una persona que tiene deuda fallece, la deuda desaparece. Es decir, que José Manuel no tenía que pagar absolutamente nada si su esposa moría. Cristina, si bien reconoció que José Manuel solía tener gestos muy románticos con su madre, su forma de ser para los de afuera era grosera,
una persona mal hablada, racista, que odiaba la idiosincrasia de la isla, además de ser muy elitista, y que era irascible a la hora de defender a los suyos, y es por eso que a ella le pareció extraño su manera pasiva de accionar la noche de los hechos. La Fiscalía realizó cerca de 200 pruebas técnicas y científicas. Una de ellas fue la pericia balística. En la misma se comprobó que el orificio de la ventana se encuentra a una altura de 1,43 m. Pero lo que no encaja para la Fiscalía es que la herida de María Mercedes tiene el orificio de entrada a 1,09 m, por lo que la trayectoria debería ser descendente si se realizó desde una distancia de 5,94 m. Lo extraño es que el orificio de salida se encuentra a 1,10 m, lo que quiere decir que la trayectoria fue en sentido ascendente, y esto no coincidiría con la versión de que el disparo provino desde el exterior de la casa, sino que se habría realizado a una distancia de 1,20 m. Durante la audiencia, la Fiscalía presentó una recreación 3D donde se comprueba, de acuerdo a la ubicación de la herida, que a María Mercedes se le disparó desde adentro de la casa. Incluso se cotejó entre la versión de José Manuel con lo que en verdad había sucedido. De acuerdo con el abogado de los hijos y hermanas de María Mercedes, Iván Jiménez, si el disparo que causó la muerte de la mujer se hubiese hecho desde el exterior, la trayectoria del proyectil al atravesar el cuerpo hubiese sido de arriba hacia abajo, pero las evidencias mostraron algo diferente, ya que de acuerdo con la Fiscalía, la herida muestra que la bala ingresó de abajo hacia arriba. Para esto, José Manuel debió estar sentado cuando realizó el disparo y María Mercedes de pie. Sin embargo, pese a la evidencia técnica y forense, José Manuel mantuvo su inocencia y sostuvo que todas las pruebas están erradas y que su defensa tenía informes técnicos que contradecían la presentada por la Fiscalía. Su abogado defensor dijo con respecto a la postura de la Fiscalía que estos suponen un cuerpo sin movimiento, y explicó que a María Mercedes el disparo le ingresó de abajo hacia arriba, no porque el responsable estuviese sentado detrás de ella, sino que al momento de la detonación ella hizo algún movimiento que hizo que la bala tuviera esa trayectoria. Pero el abogado de la familia de María Mercedes sostuvo que los peritos técnicos y científicos dan cuenta que lo planteado por la defensa no es cierto, que no hay ningún factor que acredite que el proyectil se movió dentro del cuerpo. Además, la Fiscalía presentó dos motivos por los cuales el disparo no vino desde afuera. Por un lado, de ser ese el caso, el impacto le habría dado en el cuello, no en la zona baja de la espalda. Y en segundo lugar, si hubiese entrado por esa área, ella debía estar suspendida a unos 28 centímetros del piso. Y no solo eso, sino que para la Fiscalía lo que más apuntaría a la responsabilidad de José Manuel es que, viendo a su esposa agonizando en el piso, no la trasladara inmediatamente al hospital y de esa manera salvarle probablemente la vida, ya que de acuerdo al médico que la atendió, de haber sido llevada inmediatamente, las posibilidades de sobrevivir eran del 55%. Luego de la acusación y la detención de José Manuel, la familia del lado de María Mercedes, a pesar del dolor de que haya sido alguien de la propia familia el principal sospechoso, no hubo dudas. Principalmente en Cristina, que desde un principio le costó aceptar la versión de los hechos dada por el esposo de su madre. Otra situación al menos sospechosa es que María Mercedes no había sido la única esposa de José Manuel en tener un trágico final, ya que su primera esposa y madre de su primer hijo presuntamente se quitó la vida en la casa familiar del sujeto. Alicia Angulo, su primera esposa, falleció a los 21 años durante una Navidad en casa de José Manuel. Minutos antes del hecho, ella, ya separada del hombre, había tenido una discusión con él. En esa ocasión la familia estaba reunida para festejar las fiestas y entre los presentes estaban María Mercedes y sus hermanas. Ana María cuenta que escuchó la detonación y a José Manuel gritando «Alicia se mató». La mujer, aparentemente luego de una discusión con José Manuel, se fue a la habitación de su ex suegro, tomó el arma y se disparó. La policía rápidamente concluyó que la propia mujer lo hizo, José Manuel nunca fue sospechoso y el caso se cerró. Luego de esto, el sujeto se mudó con su hijo por varios años a Alemania. Pero luego de lo sucedido con María Mercedes, la familia sospecha que hubo algo más. Cristina contó el hecho de que fue contactada por la familia de Alicia, quienes le contaron sobre las sospechas que siempre tuvieron frente a su muerte. Una de sus dudas tenía que ver con que Alicia era diestra. Sin embargo, el disparo ingresó por su lado izquierdo.
Pero para el hijo, tanto de Alicia como José Manuel, Pablo, nadie tuvo que ver con la muerte de su madre y dice creer firmemente en la inocencia de su padre, tanto en el caso de su madre como en el de María Mercedes. El 29 de enero de 2022 se había anunciado que en poco tiempo daría inicio el juicio contra José Manuel. Sin embargo, esto no sucedió por maniobras por parte de la defensa, según la familia de María Mercedes, ya que venían denunciando las estrategias de la defensa para retrasar el juicio y lograr la liberación del imputado por vencimiento de términos. De hecho, en enero del 2023 se realizó una audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de término, en la cual José Manuel se declaró inocente, pero el juez se lo negó. En mayo del 2023, en un comunicado de prensa, el abogado de José Manuel informó que tenía pistas acerca del origen del arma, ya que a partir de que se conociera el modelo, su equipo realizó una investigación para dar con la misma y con sus propietarios, quienes habían sido capturados portándola el 19 de noviembre del 2021, y se trataría de Gerald Pereira Castro y de un menor de edad, ambos pertenecientes a una banda de delincuencia organizada llamada Sal Si Puedes. El comunicado continuó diciendo que Pereira Castro, quien se encuentra en una cárcel de San Andrés, les concedió una entrevista en la que sostuvo que robó el arma de una caleta que pertenecía a otro delincuente, al que identificó con el alias de Jordan Pusey. Pero según ellos la versión no es muy creíble porque el sujeto mencionado fue apresado en un barrio de Cali el 29 de marzo del 2021. Por lo que la defensa de José Manuel pidió estar presente en la audiencia de formulación de cargo contra los portadores del arma del hecho, ya que permitiría inferir su autoría o participación en la muerte de María Mercedes. De probarse eso, José Manuel sería inocente de la muerte de su esposa. Pero hasta el día de hoy, José Manuel enfrenta cargos por homicidio agravado, alteración de evidencia, porte ilegal de armas y falsificación de documentos privados. La última noticia sobre este caso es que la defensa de José Manuel pide que el caso sea trasladado desde San Andrés a Bogotá, por lo que si esto es aceptado, dilataría aún más el juicio y se corre riesgo de que el sujeto quede libre por vencimiento de términos. Amigos, hasta aquí el caso del día de hoy, un caso un poco complejo. Prácticamente no tengo dudas de que fue el esposo, pero el hecho de que el arma haya sido encontrada en manos de un delincuente que forma parte de una banda me hace pensar un poco. Espero sinceramente que el juicio pueda llevarse a cabo y que la verdad sobre la muerte de María Mercedes salga a la luz. Por favor, no se olviden de dejarme en los comentarios qué les ha parecido esta historia, si la conocían, quién piensan que es el responsable. Yo, como siempre, los voy a estar leyendo y les voy a estar respondiendo. Pero bueno, espero tenerlo muy pronto. Por favor, si este video les ha parecido informativo, no se olviden de dejarle like. Y lo más importante, si desean apoyarme, es suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada nuevo video. Y si lo desean también me pueden seguir por mis redes sociales, así estamos un poco más en contacto. Espero que todos se encuentren muy bien y esto fue todo. Gracias por acompañarme, los espero sin falta en el próximo video. Se los quiere siempre. Chau.